Bien, pues comenzamos con la resolución del supuesto práctico del Ayuntamiento de Balanegra del año 2020, donde se plantea una situación fundamentada principalmente en infracciones de tráfico. Nos dice que está realizando junto a su compañero un control de alcohol, droga y documentación y que observan cómo un vehículo tipo quad que circula con dos ocupantes realiza un adelantamiento a otro vehículo encontrándose ese tramo de vía regulado por la señal vertical reglamentaria en el codificado R305. Que al llegar a la altura del punto de control policial le dan el alto y que pueden comprobar lo siguiente. Primero, con respecto al conductor, que no lleva abrochado el casco de protección, que tiene un permiso de la clase A con una antigüedad de 3 años. El vehículo carece de seguro obligatorio, tiene la ITV caducada desde hace un año, no lleva la señal V4 y no tiene espejo retrovisor. Destacar que tampoco se encuentra homologado por el fabricante para que circulen dos ocupantes. También con respecto al conductor nos dice que desprende un fuerte olor a alcohol, que se le hace la prueba de alcoholemia mediante etilómetro homologado y que arroja como resultado en la primera prueba 0,33 y en la segunda prueba 0,35. En cuanto al pasajero, decir que se trata de un menor de 13 años que está en periodo escolar, encontrándose en el momento de la intervención fuera del centro educativo en horario lectivo, que circula sin llevar puesto el casco de protección y que no tiene ningún tipo de vinculación con el conductor. En base a esta exposición, nos hace 5 preguntas. En primer lugar, que indiquemos las leyes o normativas que le otorgan dicha competencia a la policía local para llevar esta intervención, que se califiquen las infracciones administrativas y penales en su caso, que se indiquen cuáles son las sanciones y calificaciones, pero que lo hagamos en base al decreto legislativo 6/2015, que se indiquen las medidas provisionales y la autoridad competente para sancionar y que se explique la actuación policial con respecto al menor. Con respecto a la primera pregunta, indicar las normativas en las que se ampara la competencia para llevar dicha intervención por la policía local, destacar lógicamente el artículo 53 de la Ley 286 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Por otra parte, destacar el decreto legislativo, la Ley de Seguridad Vial, el decreto legislativo 6/2015 de 30 de octubre, en concreto las competencias que tienen establecidas los municipios y en este caso con respecto a este supuesto. En concreto, nos vamos al apartado E para la realización de las pruebas a las que alude el artículo 5 en las vías urbanas, según se establece reglamentariamente, refiriéndose a la realización de las pruebas para la detección del grado de intoxicación alcohólica o de drogas por los conductores que circulen por las vías públicas. Por otra parte, destacar también con respecto a la obligación de los conductores y demás usuarios de la vía de someterse a las pruebas para la detección de alcohol o la presencia de droga en el organismo, artículo 14.2 de la Ley de Seguridad Vial. Destacar también las competencias de la Ley de Base, Reguladora de Base de Régimen Local 785 de 2 de abril, en concreto en el artículo 25, apartado G. Destacamos también la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, en concreto el artículo 56, donde nos dice que los cuerpos de policía local ejercerán las funciones señaladas en la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Y por último, mencionamos también el Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, en concreto en su artículo 22.1, donde nos dice que las pruebas para detectar una posible intoxicación por alcohol se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico y que consistirán en la verificación del aire expirado mediante etilómetros que oficialmente autorizados determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica por lo interesado. Las 3 siguientes preguntas las vamos a hacer de forma grupal para indicar cuáles son las infracciones administrativas y cuáles son las posibles infracciones penales, si la hubiera. Indicar también la sanción y la calificación, cuidado con esto porque nos pide una calificación en base al decreto legislativo 6/2015, es decir, la Ley de Seguridad Vial, y además las medidas provisionales, si proceden, y quién es la autoridad competente para sancionar. Bien, pues para un mejor entendimiento y clasificación de cada una de las infracciones y poder abordar todos los datos que se solicitan en estas 3 preguntas, vamos a proceder a su agrupación. Comenzamos con las infracciones administrativas y en primer lugar podemos observar que no se está respetando una señal o una zona que está limitada
a un tipo de restricción en concreto, que es la señal R305, es una zona donde se prohíbe el adelantamiento. Recordemos que nos dice el supuesto práctico que este vehículo está adelantando en una zona que está regulada por una señal R305, una señal vertical, la R305, que significa adelantamiento prohibido. Esta señal en concreto nos indica que está prohibido adelantar a todos los vehículos de motor que circulen por la calzada, excepto que sean motocicletas, siempre que no se invada la zona reservada al sentido contrario. Esta zona de limitación de esta señal será hasta que o bien se encuentren con una señal de fin de prohibición de adelantamiento o de fin de prohibiciones. Por lo tanto, nos encontraríamos así a priori por incumplir esta señal, de no obedecer o mejor dicho, de adelantar en una zona prohibida por esta limitación, en una infracción al Reglamento General de Circulación, en concreto el artículo 154, se trata de una infracción de carácter leve, pero esta infracción está a su vez calificada en concordancia el Reglamento General de Circulación, el artículo 154, pues está relacionado con el 75 de la Ley de Seguridad Vial. No conlleva detracción de puntos, tiene una sanción de 80 euros y el órgano competente, que también se pregunta en este apartado del supuesto, sería el alcalde. Como medida provisional, pues no procede a adoptar ningún tipo de medida provisional de acuerdo con el artículo 104 de la Ley de Seguridad Vial. Indicar que los adelantamientos en función del lugar y de la peligrosidad que pueda producir este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones, pueden ser en lugar de infracciones leves, infracciones de carácter grave y se denunciarán por el artículo 87. Este artículo 87 denuncia situaciones específicas en las que hay riesgo al realizar esta maniobra de adelantamiento. Y si nos fijamos en el codificado de tráfico de este artículo 87, tenemos 4 infracciones que conllevan detracción de puntos. En primer lugar, que se adelante en una curva de visibilidad reducida, invadiendo el sentido contrario. Esta multa ya por infracciones graves conlleva una sanción de 200 euros. En segundo lugar, que con detracción de 4 puntos, adelantar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, también invadiendo el sentido contrario, o bien adelantar en un lugar o circunstancia en la que la visibilidad disponible no es suficiente, invadiendo también la zona reservada al sentido contrario. Estas 3 infracciones conllevan detracción de puntos y por último también conllevaría detracción de puntos adelantar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal de túnel en el que solo se disponga de un carril para el sentido de circulación. ¿Vale? Pues como decimos, vamos a destacar estas 4 infracciones porque además de tener todas ellas la misma cuantía de sanción, la misma cuantía de multa, estas en concreto conllevan una detracción de 4 puntos. Por lo tanto, con respecto al incumplimiento o mejor dicho, realizar la maniobra de adelantamiento prohibido, bien puede ser por el incumplimiento simplemente de la señal sin que se haga en una situación o una circunstancia de riesgo o de peligro, en cuyo caso aplicaríamos el incumplimiento, el no obedecer la señal de adelantamiento prohibido y se trataría de una infracción leve. Pero si ese adelantamiento se produce en condiciones o en circunstancias que puedan poner en riesgo la seguridad vial, como puede ser los casos que hemos mencionado, vamos a denunciar por el artículo 87 del Reglamento General de Circulación. Destacamos también una infracción por conducir con un permiso de conducir que no le habilita. En este caso vamos a mencionar una pequeña aclaración con respecto a una instrucción de la Dirección General de Tráfico, que es la 6V64, que trata sobre los quads y su clasificación. En este caso nos encontramos con un tipo quad como vehículo especial, un quad ATV, y tiene un criterio de clasificación en su tarjeta de inspección técnica con el código 64. ¿De acuerdo? Para conducir este tipo de vehículos se necesita el permiso de la clase B, pero como nos dice el supuesto práctico que el conductor posee un permiso de la clase A, le vamos a denunciar por cometer una infracción al Reglamento General de Conductores por conducir con un permiso que no le habilita para conducir esa clase de vehículo. Esta infracción conlleva una detracción de 4 puntos, es una infracción muy grave
tipificada en el 1.1.5c del Reglamento General de Conductores, artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial. Conlleva una detracción de 4 puntos, como decíamos, sanciona al jefe provincial de tráfico y se adoptará como medida provisional la inmovilización del vehículo en base al Reglamento General de Conductores y al artículo 59.2 de la Ley de Seguridad Vial, ya que esta infracción como tal no se encuentra calificada en el artículo 104 con respecto a la adopción de medidas provisionales con respecto a la inmovilización. Por lo tanto, y si tenemos en cuenta lo que establece el artículo 1, nos dice que la conducción de vehículos de motor y ciclomotor exigirá haber obtenido previamente el permiso o la licencia de conducir y que por otra parte, la Ley de Seguridad Vial establece que el conductor de un vehículo a motor o ciclomotor queda obligado a estar en posesión y llevar consigo su permiso o licencia válida para conducir. En base a esto y teniendo en cuenta que se comete una infracción a la normativa de tráfico de carácter muy grave, se adoptaría la medida provisional de inmovilización. Con respecto al detalle normativo complementario y en concreto a la instrucción 6V64 en materia de quads, decir que estos vehículos se clasifican en 3 grandes grupos. En primer lugar, como vehículos automóviles. Este tipo de vehículos como automóvil se clasifican o se caracterizan principalmente porque en la tarjeta de inspección técnica tienen los primeros dígitos del apartado de clasificación del vehículo como 06, ¿de acuerdo? Entonces la matriculación se va a realizar como si fuese cualquier vehículo automóvil y en su circulación van a aportar una placa de matrícula ordinaria. Esta placa tiene que tener además el distintivo europeo, fondo blanco y caracteres negros. Bien, aquí tendríamos la tarjeta de inspección técnica donde tenemos el criterio de clasificación y por otra parte la matriculación como vehículo ordinario. Por otra parte, y nos vamos al caso que nos ocupa, como vehículo especial, puesto que nos dice el supuesto que se trata de un vehículo tipo quad con matrícula con una numeración y esta numeración se corresponde con las características propias de un vehículo quad ATV, segundo grupo de clasificación, donde tendremos que los criterios de clasificación por construcción del vehículo son el 64. Este criterio de clasificación se refiere a máquinas de servicio automotriz definidas como vehículos especiales autopropulsados de 2 o más ejes, concebidos y construidos para el servicio de determinados servicios. Se caracteriza en primer lugar porque en la tarjeta de inspección técnica tenemos el código de clasificación, código de construcción, que será el 64, y por otra parte que la matriculación comienza con la letra E, es un vehículo especial donde el fondo va a ser blanco pero con los caracteres de color rojo y en la parte superior tenemos 2 grupos de caracteres constituidos principalmente para diferenciarlos por la letra E. Esta sería la placa de matrícula que llevaría una placa similar el quad al que se refiere este supuesto práctico. Bien, la conducción de estos vehículos exige que el titular del permiso de conducir tenga la clase B, aunque si el peso de ese vehículo es superior a los 3.500 kilos, se exige que tenga el permiso de la clase C1. El número de plazas que pueden transportar depende de lo que se indique en la tarjeta de inspección técnica y el casco de protección es obligatorio. Con respecto a la señal V4, es una señal de limitación de velocidad, va a ser obligatoria, ¿vale? Pero la señal V2, que sería la señal de rotativo, no sería obligatoria, salvo que circularan a una velocidad inferior a los 40 km por hora. Con respecto a los espejos retrovisores, tiene obligación de llevar como mínimo un espejo retrovisor en el lado izquierdo. El tercer grupo de clasificación de los tipos quad tendríamos a los vehículos ciclomotores y en este caso trataríamos del criterio de construcción 03, que se trata de vehículos de 4 ruedas cuya masa en vacío es inferior a 350 kg. En este caso, las características que tienen principalmente en la matriculación es que se realizan como un ciclomotor, se pueden conducir con los permisos de la clase AM, A1 o B, el número de plazas es el que figura en la ficha técnica y el casco de protección será obligatorio. Con respecto a la inspección técnica, este tipo de vehículos pues los vamos a tratar de acuerdo con lo que establece la normativa actual en materia de regulación de inspección técnica de vehículos, que será el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre,
Y por otra parte, indicar que a continuación hemos realizado un cuadro de actuación policial, donde tenemos por una parte pues, los datos de documentación, matrícula, conductor, elementos de seguridad, pasajeros, ITV y espejo, y por otra parte los tres grupos de clasificación en función del tipo de vehículo de que se trate. En este supuesto, como hemos visto que se trata de un vehículo especial, nos centraríamos en la columna central, donde veríamos pues, cuáles son todos los datos y requisitos exigidos de acuerdo con la normativa vigente. Nos dice el supuesto práctico que circula también sin seguro obligatorio. En este caso nos encontraríamos con una infracción de carácter muy grave. Este tipo de infracciones, de acuerdo con lo que establece la propia Ley de Seguridad Vial en el artículo 68, nos remiten a su legislación específica. En concreto, las infracciones de seguro pues, se denunciarán por el Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, conlleva una sanción de 1.500 euros y le corresponde como órgano competente al jefe provincial de tráfico, y en base al artículo 104 pues procede también como medida provisional la inmovilización del vehículo. Con respecto al conductor, nos dice que no lleva el casco abrochado, por lo cual nos remitimos al artículo 118 del Reglamento General de Circulación, en concordancia el artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial. Es una infracción de carácter grave que conlleva una detracción de 3 puntos, una sanción de 200 euros, donde el responsable va a ser el conductor y el órgano competente para sancionar será el alcalde. Como medida provisional, procede la inmovilización hasta que cese la causa que lo motiva. Por tener la ITV caducada, indicar que se trata de una infracción al Reglamento General de Vehículos. Es una infracción de carácter grave, sancionada con 200 euros, en concordancia con el artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial, con una sanción de 200 euros y competente para sancionar el jefe provincial de tráfico. No procede inmovilización por esta infracción, pero se anotará en el acta que dispone de 10 días para proceder a la inspección y que una vez pasado este plazo sin realizarla, la Jefatura Provincial de Tráfico iniciará el procedimiento para acordar la baja de oficio del vehículo. Nos dice también que no lleva la señal V4. La señal V4, como la que tenemos en pantalla, es una señal que indica la limitación de velocidad. Es decir, que ese vehículo no debe circular a una velocidad superior en kilómetros por hora a la cifra que figura. Es obligatorio llevarla en la parte posterior del vehículo, visible en todo momento, y para vehículos especiales, como vemos, una obligación que es particular y pues, obligatorio. Por lo tanto, se trataría de una infracción al artículo 52, apartado 2.5b, no llevar en la parte posterior del vehículo visible en todo momento la señal de limitación de velocidad V4, una infracción leve en concordancia con el artículo 75 de la Ley de Seguridad Vial, con una sanción de 80 euros, competente para sancionar el alcalde, y no procedería a adoptar medida provisional en este caso. Por no estar provisto el vehículo de ningún espejo retrovisor, como hemos dicho anteriormente, en el cuadro de clasificación y según la instrucción de tráfico, con respecto a los vehículos especiales es obligatorio que dispongan de un espejo retrovisor en el lado izquierdo. Constituye una infracción al Reglamento General de Vehículos, una infracción de carácter grave. En el artículo 11.2.5.5a, en concordancia con el 76 de la Ley de Seguridad Vial, competente para sancionar el jefe provincial de tráfico, y no procedería inmovilización en este caso. Por llevar un ocupante un pasajero, no estando homologado este vehículo para ir 2 personas, bien, nos remitimos en este caso a una infracción de carácter leve, en este caso al artículo 9 del Reglamento General de Circulación, en concordancia con el artículo 75 de la Ley de Seguridad Vial, una sanción de 100 euros, competente para sancionar el alcalde, y no procedería a adoptar la medida provisional de inmovilización. Solamente, como decimos, en el caso de superar en un 50% el número de plazas autorizadas,
sí se podría proceder a la inmovilización del vehículo, tal y como establece el artículo 104.1g de la Ley de Seguridad Vial. Con respecto a la infracción por superar las tasas de alcoholemia, indicar que se trata de una infracción muy grave al Reglamento General de Circulación, artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, que conlleva una detracción de 4 puntos y una sanción de 500 euros, competente para sancionar el alcalde y si procede la inmovilización, en este caso en base al artículo 25 del propio Reglamento General de Circulación y el artículo 104.1d de la Ley de Seguridad Vial. Por el hecho de no llevar el acompañante el casco de protección, nos encontraríamos con una infracción de carácter grave al Reglamento General de Circulación, artículo 118.1, en este caso la opción 5b, y en concordancia con el 76 de la Ley de Seguridad Vial no conlleva detracción de puntos, la sanción, como decíamos, sería de 200 euros y el responsable será el conductor, es el responsable de esta infracción, competente para sancionar será el alcalde y como medida provisional procede la inmovilización en base al artículo 104. Por el hecho de no estar el menor escolarizado o impedir la escolarización por parte de los padres o tutores, tampoco son datos que nos aporte el supuesto, pero sí podemos hacer esta aclaración y tengamos en cuenta que habría que demostrar que efectivamente los padres no están cumpliendo con la obligación con respecto a la escolaridad obligatoria para que puedan incurrir en esta infracción que vamos a mencionar. Es decir, que esta infracción la vamos a dejar al margen de este supuesto a falta de datos, pero sí que tengamos en cuenta que si en alguna situación o en algún supuesto práctico nos dicen que los padres son los que no están cumpliendo con su obligación, pues podríamos tipificar esta infracción administrativa de acuerdo con la Ley de Derecho y Atención y la atención al menor. Se trataría o bien de una infracción de carácter leve o una infracción de carácter grave en función de si los padres, tutores o guardadores no procuran en periodo de escolarización obligatoria que estos asistan al centro escolar. Esta sería una infracción de carácter leve, tipificada en el 75, y en el 76 podría ser una infracción grave si son los padres los que impiden la asistencia al centro escolar. En todo caso, la responsabilidad, de acuerdo con el artículo 54, recae en los padres, tutores o guardadores, y por otra parte, el competente para sancionar pues será la administración de la Junta de Andalucía. Con respecto al segundo grupo de infracciones, las penales, pues tenemos que decir que no se observan infracciones penales por las siguientes conclusiones. Es decir, podríamos barajar que hay dos posibles infracciones penales que no las vamos a calificar, pero por los siguientes motivos. Mirad, en principio, y con respecto al absentismo escolar, pues nos dice el Código Penal con respecto al delito de abandono de familia, puesto que nos dice el caso práctico, que el chaval se encuentra, que es un menor de 13 años en periodo escolar y que se encuentra en horario lectivo fuera del centro educativo. El artículo 226 del Código Penal nos dice que el que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherente a la patria potestad, bien, estos deberes a los que se refiere el Código Penal están regulados en el artículo 154 del Código Civil, que nos dice que los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores y que la patria potestad como responsabilidad parental se ejercerá siempre en interés de los hijos. Esta función realmente comprende con los siguientes deberes y facultades, que son velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Desde el punto de vista penal, los elementos necesarios para poder calificar esta posible infracción de abandono de familia es que tuviese que ser un abandono o tuviese que ser una acción grave, patente, pero sobre todo duradera en el tiempo. Es decir, que se exige como elemento subjetivo la voluntad de desatención de los padres, cosa que en este supuesto pues no se manifiesta bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, implica que el mero absentismo escolar no es un delito, ¿vale? Lo podríamos calificar el 226, como ocurre en este caso como establece la exposición del supuesto práctico. Y por último, en relación a la posible comisión de un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 por conducción influenciada, puesto que el conductor ha dado 0,33 y 0,35, pues no se califica como tal atendiendo a los criterios que establece, por una parte, la circular de la Fiscalía General del Estado 10/2011 y la instrucción 3/2006
sobre los criterios de actuación del Ministerio Fiscal por una efectiva persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículo a motor, donde nos dice que si la tasa de alcohol es inferior a 0,80 o 0,40 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, que no ejercitarán la acción penal por delito del artículo 379, derivando los hechos a la vía sancionadora administrativa, salvo en aquellos casos singulares en que por concurrir circunstancias que evidencien una efectiva afectación de la capacidad psicofísica para la conducción del imputado existieran indicios bastantes de la comisión de dicho delito. En cuyo caso no existen datos objetivos sólidos para poder calificar este delito en base tanto a la circular 10/2011 como a la instrucción 3/2006, al dar una tasa inferior a 0,40 y no existir indicios bastantes para poder calificar esta conducta como un delito contra la seguridad vial del 379.2, inciso primero. Por último, desarrollo explica la actuación policial con respecto al menor. Bien, en primer lugar, indicar toda la normativa aplicable con respecto a la actuación policial, partiendo de la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que establece el protocolo de actuación con menores. Por supuesto, indicar también la Ley 196 de protección jurídica del menor, la Ley de derechos y atención al menor, la Ley de educación, tanto en Andalucía como la Ley General de Educación, el acuerdo sobre el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y la orden de 19 de septiembre con respecto al desarrollo de aspectos sobre el Plan Integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, indicar pues que se concluye la siguiente actuación policial con respecto al menor. En primer lugar, pues se actuará de acuerdo con la normativa indicada. En segundo lugar, se procederá a la identificación del menor de acuerdo con lo que establece el artículo 16 de la Ley 4/2015, Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Una vez que se ha identificado al menor, contactarán con el centro escolar para que le informen de si efectivamente este menor se encuentra escolarizado y que se encuentra en ese centro educativo, informándose de la situación del mismo, ya que están obligados, en primer lugar, con la edad que tiene, desde los 6 años hasta los 16, el menor tiene 13 años, por lo cual tiene que estar obligatoriamente escolarizado. Se le preguntará al menor por los motivos de la ausencia al centro escolar y se le trasladará al centro docente donde esté escolarizado. Una vez que se encuentren en el centro escolar, se van a entrevistar con el director o con el jefe de estudio en su caso y le van a informar pues, de todos los hechos que han acontecido este supuesto práctico. Recabarán la máxima información que se pueda tener en el centro educativo sobre el menor y sobre todo si esta conducta es una conducta habitual. Y en ese mismo acto procederán a la entrega del menor, van a confeccionar un acta de entrega dejando copia de la misma. Si se detecta, o bien porque la información que proporciona el centro escolar, el director o el jefe de estudio, si se detecta que esta conducta puede ser habitual o que el entorno del menor pueda dar a entender que se pueda encontrar en una situación de riesgo, los agentes procederán ya a realizar una investigación del entorno familiar y redactarán un informe pues, para los servicios sociales municipales. Una vez que han terminado la actuación, informarán a la sala de la disponibilidad para continuar con el servicio y, por último, realizarán un informe dirigido al superior jerárquico.